Buenas tardes, hermanos. Vamos a iniciar nuestro culto vespertino de este domingo y vamos a hacer una oración. Pero antes quisiera leer este versículo que está en Salmos 22, 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel. Con este pensamiento, hermanos, vamos a alabar a nuestro Dios que es santo. Gracias te damos, Padre eterno, porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia, Señor. Nueva es cada mañana, Señor, y nosotros lo vemos, Padre. Señor, perdónanos porque hacemos mal delante de ti, pero sabemos, Señor, que a través de tu sangre preciosa, Señor, tú nos limpias y nos haces aceptos a tu voluntad, Padre Santo. Gracias, y en esta hora queremos pedirte, Señor, que todo lo que hagamos en este culto, Señor, sea para honrarte y alabarte, porque tú eres un Dios santo, Señor, un Dios todopoderoso, Padre, y lo mereces. Mereces la alabanza y la gloria por los siglos. Amén. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, entonemos ahora el himno número 382, en los días de prueba. Vamos a continuar y vamos a hacer una lectura en el Salmo 22, precisamente, este precioso libro de los Salmos, este libro poético que tenemos en nuestra Biblia. ¿Y sabían ustedes, hermanos, que este Salmo es una profecía del impacto mundial y eterno que tendría la salvación de Cristo? Vamos a hacer esta lectura mientras yo espero que ustedes tengan su Biblia en sus hogares y leamos este capítulo. El capítulo 22 del Salmo, del libro de los Salmos. Dice la palabra de Dios: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor?
Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado, abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, cortar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que me temen. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirán vuestros corazones para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden del polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La prosperidad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Amén. Es palabra de Dios. Hoy vamos a ver, hermanos, en el culto de la tarde el Salmo número 22. Tiene por título este salmo: un grito de angustia y un canto de alabanza. ¿Alguna vez has escuchado a alguien hacer un grito de angustia? Hay un video que está circulando ahí en redes sociales donde está un hombre que al parecer maneja un tráiler y es un video brasileño, y de repente su camión se empieza a prender. Y esta persona está gritando, sale del camión y está en la calle y está gritando: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Al parecer esta persona tiene una fe firme y fuerte en Dios y está gritando: ayúdame, manda lluvia, porque está quemando su camión. Y en su grito o en su petición, él dice: esta es mi fuente de ingresos, yo de aquí saco dinero y para comer, ayúdame, Señor. Y de repente, en el mismo video se ve que de repente cae la lluvia. Y el hombre agradecido, es un video muy emotivo donde él hace un grito de angustia y después hace un clamor de alabanza a Dios. Cuando hablamos, hermanos, de un grito de angustia, no hablamos de una queja suave, no hablamos de este grito que sale del interior como una súplica inmensa porque tienes una necesidad. Y vamos a ver cuál era el grito de angustia que tenía, en este caso, David, y vamos a trasladarlo a algo más trascendental. No solamente nos vamos a quedar con David. Este salmo tiene dos partes. El primero consta de esta expresión de profundo dolor y la segunda es un canto de acción de gracias.
Es muy curioso que aquí en Occidente, de este lado del continente americano, por nuestro estilo de vida, por la forma en la que nos desenvolvemos, como que siempre tratamos de ocultar nuestras emociones que consideramos negativas. Esto es, siempre parece que tenemos que tener el porte de exitosos, de emocionalmente fuertes, de muy estables, como que esta cuestión de mostrar nuestros sentimientos no es tan normal, ¿no? Inclusive si la haces, la gente te tacha como de, pues, es débil, no es fuerte, no sé, se comporta como una niñita o cosas como estas, ¿no? Entonces no es muy común. Todo lo contrario a como en tiempos de la Biblia, como lo expresaban ellos. No había cuestiones de que si una persona estaba triste, literalmente tomaba un poco de tierra, de ceniza, se la vertía en la cabeza y que le cayera la tierra, ¿no? Que la gente notara que esta persona estaba triste o angustiada. Si alguien de repente te decía algo y tú te ofendías, la gente se rasgaba la ropa, ¿no? Así literal, tomaba su ropa y la rasgaba, la abría, que la gente notara que esta persona estaba ofendida. O sea, ¿no? Así rompía sus garras, o su ropa, ¿no? Sus vestiduras. Entonces la gente tendía mucho a expresar sus emociones de manera muy natural. No es raro que veamos en algunos salmos estas peticiones o estos sentimientos de tristeza o de mucha alegría o de repente así como que subía y bajaba, ¿no? Y este Salmo 22 es esto, un grito de alguien que está desesperadamente angustiado. Este es el contexto del Salmo 22. ¿Te has sentido alguna vez muy angustiado? ¿Te has sentido desamparado? Ese es el sentimiento que expresa el Salmo 22. Pues si es así, vamos a meditar un poquito en él. Vamos a ver qué dice la Biblia, como esta enseñanza que trae para ti. Vamos a ver. Padre, te pido que en esta tarde tu Espíritu Santo sea el que hable a tu iglesia. Padre, tráeles palabras, Señor. Que este sea un recordatorio de lo que tú haces, de lo que tú has hecho por nosotros. En tu nombre lo hacemos, Señor. Abrimos tu palabra para recibir, Señor, de parte tuya algo que nos nutra, que nos fortalezca, Señor, en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así empieza el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes mis lamentos? Dios mío, día y noche te llamo y no respondes. No hay descanso para mí. Fíjense el grito de dolor, el grito de angustia. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Te recuerda algo en otro pasaje? Este es un pasaje que utilizó Jesús cuando está en la cruz. Es una de las 7 frases que utiliza Jesús. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero él la dice en arameo, Elí, Elí, lema sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Salmo 22 describe con mucha precisión cuál era el sufrimiento que iba a pasar Jesucristo muchos años después. Alrededor de 1000 años de diferencia hay entre que escribió el Salmo 22 y entre el sufrimiento de Jesucristo, más o menos 1000 años. Y el Salmo 22 es una premisa de todo el sufrimiento que iba a pasar Jesús 1000 años después. No es en vano que Jesús tome las palabras del Salmo 22 y se apropie de ellas mientras está pasando los sufrimientos cuando está siendo crucificado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aunque seguramente el rey David, que es el autor de este libro, de este capítulo, sufrió muchos momentos, se sintió desamparado en muchos momentos. Vamos a tratar de entender este salmo desde una perspectiva no del rey David, sino desde una perspectiva de Jesucristo, de todo lo que pasó, sufrió, murió por ti y por mí, por tus pecados y por mis pecados. Este grito de angustia se vuelve entonces un grito que hace el Señor Jesucristo al momento de cargar todos tus pecados y todos mis pecados. Se vuelve un grito de angustia al sentir el peso del abandono de su Padre por cargar todo el pecado de toda la humanidad en este momento. ¿Por qué es el grito de angustia de Jesucristo en este capítulo? Es muy simple. Siglos y siglos teniendo comunión con su Padre, siglos y siglos estando en comunión el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, años y años que pasaron tomando decisiones juntos, trabajando juntos, trabajando en conjunto, milenios y milenios estando en comunión, y llega el momento en el que el Hijo, Jesucristo,
se siente separado del Padre. De toda la historia de la humanidad, de toda la historia de la palabra de Dios, y siglos más atrás, y milenios más atrás, donde hubo comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, llega el momento en el que el Hijo se siente separado del Padre. Tiene una sensación de abandono. Y por eso el grito de angustia diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si nosotros hemos convivido con algún familiar, con alguna persona por mucho tiempo, y de repente esta persona se va porque se cambia de casa, porque fallece, por alguna razón ya no estamos en comunión, ese sentimiento de angustia multiplícalo por 1000, por 1,000,000. Dios Padre teniendo comunión con su Hijo, y el Hijo con su Padre, y llega un punto en el que se siente separado, abandonado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y como les decía, no es una queja tranquila, no es algo de, bueno, Señor, me siento un poco solo. No es un lamento suave, es un grito desesperado diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Espero, hermanos, que esto nos conmueva y nos haga recordar la importancia del sacrificio que hizo Dios por tu vida, por mi vida, por la vida de toda la humanidad. Este es el sentimiento, hermanos. Salmo 22, versículo 6 y versículo 7. Pero yo no soy un hombre, dice el salmista, sino un gusano. Soy el hazmerreír de la gente. Trasladémoslo a tiempos de Jesús. Juan 19:5. Salió pues Jesús con la corona de espinas en la cabeza y vestido con aquella capa de color rojo oscuro. Y Pilato le dijo: ahí tienen a este hombre. Dice la palabra que después de ser azotado Jesús, ser golpeado, ser escupido, ser injuriado, de repente le ponen una corona de espinas, le quitan toda su ropa y le ponen una capa color rojo. Bueno, la capa color rojo tenía la razón de que por dentro estaba todo manchado de sangre. La idea era que esta sangre se pudiera, pues al menos disimular un poco dentro de la ropa que él tenía. Entonces le ponen una capa color rojo, golpeado, azotado, todo ensangrentado, moreteado de los golpes, sale y se burlan de él. Ahí tienen a este hombre, dice Pilato. Jesús lleno de sangre. Salmo 22, versículos 7 y 8. Los que me ven se burlan de mí, me hacen muecas, mueven la cabeza y dicen: este confiaba en el Señor, pues que el Señor lo libre, ya que tanto lo quiere que lo salve. Pasémoslo al tiempo de Jesús. Dice Mateo 27:39, los que pasaban lo insultaban moviendo la cabeza. Está Jesús en la cruz y dice que la gente pasaba y lo veía, decía algún insulto de él, movía la cabeza como en sentido negativo, como y se iba y pasaba la gente. Yo creo que fue tanta la gente que lo hacía que quedó registrado en la palabra. Los que pasaban lo insultaban moviendo la cabeza, como una negativa, ¿no? Que se decía Dios, que decía que iba a salvar al mundo, que hacía milagros, y moviendo la cabeza en un sentido negativo, hablando mal de él, insultándolo. Mateo 27:43, los maestros de la ley y los ancianos decían: Jesús crucificado ha puesto su confianza en Dios, pues que Dios ahora lo salve si de veras lo quiere. ¿No ha dicho que es hijo de Dios? Las mismas palabras que utiliza el salmista en el Salmo 22 son las mismas palabras que utilizan los evangelios en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Jesús siendo humillado, siendo azotado, siendo insultado, hacían burla de él, decían: si es Dios, que Dios lo salve. Dice que es hijo de Dios, pues que Dios lo salve. Y más adelante dicen: pues así vamos a creer en él, que haga algo, que baje de la cruz, y así vamos a creer en él. Jesucristo siendo humillado por sus enemigos, siendo la burla, la mofa de sus enemigos. Es increíble, hermanos, cómo fue tratado Jesús. No es en vano que haya sufrido lo que sufrió. Si vemos el tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra, él dijo: yo vine a cumplir la ley. Cuando fue bautizado,
Juan el Bautista le dijo: Señor, tú deberías de bautizarme a mí. Y dice: no, es necesario que cumplamos con lo que está escrito. ¿Y qué estaba escrito, hermanos? El Salmo 22 es un símbolo de todo lo que debía de padecer Jesús estando en la cruz. Yo creo que, hermanos, no es en vano que Jesús, antes de pasar todo este sufrimiento, dobla sus rodillas en el huerto del Getsemaní y le dice: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, si es posible que esto yo no lo sufra, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. El Señor sabía lo que venía para él, sabía el sufrimiento, sabía el escarnio, sabía lo que iba a venir para él, y está aquí Jesús cumpliendo con lo que dice la palabra, a pesar de ser algo muy, muy doloroso, un grito de angustia. Salmo 22, versículo 12 y versículo 15. Mis enemigos me han rodeado. Ahora imagínate, cuando lea el Salmo 22, imagínate a Jesús sufriendo esto. Mis enemigos me han rodeado como toros, como bravos toros de Basán. Rugen como leones feroces, abren la boca y se lanzan contra mí. Soy como agua que se derrama, mis huesos están dislocados. Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. Tengo la boca seca como una teja, tengo la lengua pegada al paladar, me has hundido hasta el polvo de la muerte. Parte del sufrimiento que estaba pasando Jesucristo. Dolor, dolor y más dolor, sufrimiento, sufrimiento y más sufrimiento. Dice la palabra que ninguno de sus huesos fue roto, pero seguramente muchos de sus huesos fueron dislocados. El proceso, cuando alguien lo ponían en la cruz, bueno, de entrada lo hacían cargar el peldaño de la cruz, la parte más alta de la cruz, lo hacían trasladarlo de un lado a otro. Llegaban al lugar, lo clavaban de pies y manos, y al momento de levantar el travesaño, este travesaño lo levantaban y lo clavaban en el hoyo. Este movimiento hacía que el cuerpo se colgara. Mientras estás clavado de los pies, se colgaba por el mismo movimiento del peso del travesaño, del poste que sostenía la cruz. En ese movimiento mucha gente era dislocada, sus huesos se separaban por el mismo peso, se separaban sus hombros, sus brazos, sus piernas se separaban. Parte del dolor que sufría la persona que estaba siendo crucificada. Por eso dice la palabra: mis huesos están dislocados. Cuando eso ocurre, cuando el cuerpo empieza a sufrir, el corazón empieza a latir muy, muy rápido, tratando de suministrar sangre a todo el cuerpo por toda la pérdida que está teniendo. Dice la palabra: mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí, tengo la boca seca como una teja. Cuánto dolor, hermanos, cuánto sufrimiento tenía que pasar Jesús para que tus pecados y mis pecados fueran perdonados, para que en algún momento Él pudiera pagar por aquello que hemos hecho tú y que he hecho yo delante de Dios. Cuánto dolor. Dice la palabra en Mateo 27, hablando de este sentimiento de sequedad. Recuerden, hermanos, que el proceso de Jesús llevó prácticamente todo el día. Dice que fue juzgado, fue golpeado, azotado, lo obligaron a cargar la cruz, a llevar la cruz de un lado a otro, lo obligaron a pleno sol, estar sin alimento, a pleno sol, ser golpeado, perdiendo mucha sangre, perdiendo muchos líquidos, sudando, lo obligaron a cargar, llegaron hasta el punto, ahí fue clavado, ahí fue crucificado. Todo eso tuvo que padecer Jesucristo. Y dice la palabra en Salmo 22, tengo la boca seca como una teja, tengo la lengua pegada al paladar, me has hundido hasta el polvo de la muerte. Dice Mateo 27, 48, uno de ellos fue corriendo, un soldado fue corriendo en busca de una esponja, la empapó en vino agrio, la ató a una caña y se la dio para que la bebiera. Dice la palabra que a Jesús, cuando pronunció Elí, Elí, lema sabactani, pensaron que él lo que estaba diciendo era que tenía sed, ¿no? Y entonces toman una esponja y le ofrecen vino agrio. Dice la palabra que este vino agrio era como el vino de los pobres. Había un vino pues dulce, caro, que tomaban la gente que tenía dinero, y había un vino agrio que se traduce en la Biblia como este vinagre, ¿no? Un vino agrio que era el que tomaban pues las clases bajas, los pobres. Entonces mojan una esponja y se la ofrecen a Jesús. Hermanos, todo este sufrimiento que pasa nuestro Señor Jesucristo
Entendamos, hermanos, que este Salmo 22 es un grito de angustia que 1000 años antes se profetizó que debía de pasar Jesús en este tiempo. Es un grito, hermanos. No es un lamento suave, no es una queja tranquila, es un grito de angustia, es un grito de dolor. Lo que tuvo que padecer Jesucristo no merecía menos que eso. Es un grito pidiendo ayuda. Salmo 22, 16 y 18. Piénsalo, lo voy a leer, pero piénsalo como si lo estuviera padeciendo el Señor Jesucristo. Como perros, una banda de malvados me ha rodeado por completo. Me han desgarrado las manos y los pies. Puedo contarme los huesos, mis enemigos no me quitan la vista de encima, se han repartido la ropa entre sí y sobre ella echan suertes. ¿Te acuerdas que a Jesús también le quitaron la ropa? Dice la palabra que los soldados le quitan la ropa y le iban a romper para repartírsela entre ellos, pero dice, no la rompamos, mejor echemos suertes para ver quién se la queda. Juan 19, 24, dijeron unos a otros, los soldados están hablando, no la rompamos, echemos suertes y veamos a quién le toca, ¿no? Jesús sufriendo, todo el Salmo 22, hermanos, expresando este sentimiento de dolor y de angustia que tenía que pasar Jesús por ti y por mí. Aunque la Biblia, hermanos, no nos da más que 7 frases, que son las últimas que vivió el Señor Jesús en sus últimos momentos, el Salmo 22 sí nos da una sinopsis, un resumen de todo lo que debía de padecer. Y si leemos, hermanos, todo el Salmo 22 es un grito de angustia, un sentimiento de dolor y de abandono por todo lo que él tenía que pasar. Hermanos, por definición, el infierno es aquel lugar donde no está la presencia de Dios. Si pensamos en esto, Jesús, al momento de estar separado de su Padre, al sentirse abandonado por Él y decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Podemos entender que esto que está viviendo es un infierno. Es el sentimiento que produce la sensación de no estar agarrado o en comunión con Dios. Esto, hermanos, nos deja 2 lecciones. Y quisiera ser muy puntual con ellas. La primera, nosotros como parte del pueblo de Dios deberíamos ser los primeros en buscar la comunión con Dios. No estar en comunión con Dios por definición es el infierno. Si tú en algún momento no estás en comunión con Dios porque has dejado de hacerlo, has dejado de buscarlo, ya no lees la palabra, ya no tienes tiempo de oración, ya no tienes tiempo de comunión, lo que estás empezando a promover en tu vida es literalmente un infierno. Ese lugar donde la presencia de Dios no está, no hay comunión, no hay relación entre Dios y tú. Deberíamos de ser nosotros los primeros en promover, no solamente para ti, para tu familia, para tu esposa, para tus hijos, para aquellos con los que te rodeas, estén viviendo una buena comunión con Dios. Y dice la palabra, hermanos, que en este tiempo el Espíritu vive en nosotros. Colosenses 3:16, ¿acaso no saben que el Espíritu de Dios vive en ustedes? En este tiempo, hermanos, que estamos viviendo, la relación con Dios se siente, se nota, se palpa, se siente, hermanos. Cuando tú estás en relación con Dios, eso es algo natural. Las personas lo pueden notar porque tu relación con Dios o el Espíritu que vive en ti, de Dios que vive en ti, hace que tú cambies. Y en ese sentido, hermanos, deberíamos de fomentar, de promover la relación con Dios. El templo de Dios, hermanos, en tiempos de Salomón era un lugar lleno de alabanza. Era el lugar donde la gente iba y promovía la alabanza. Por eso llegaban y había cantores, había sacrificios, tiempo de exaltación a Dios. Hermanos, nuestra vida debe ser un símbolo de alabanza. Y ahorita les voy a decir por qué estamos hablando de la alabanza. Lección número 2. Espero que cuando leas el Salmo 22 y entiendas el sufrimiento que pasó Jesús por ti, puedas sentirte conmovido al entender el sufrimiento y el dolor que padeció Jesús. No es algo menor.
Yo no sé qué sentiríamos si viéramos a un familiar, por ejemplo, que fue atropellado, ¿no? Que fue golpeado. Yo no sé qué habrá sentido esta persona de este video que fue golpeado en la combi. ¿Sí viste el video, el ladrón que fue golpeado? Bueno, yo no sé si lo merece o no, no quiero emitir un juicio de valor. Lo que quiero que entiendas es, ponte en la postura de su familiar, ponte en la postura de su esposa, de su madre, al ver a alguien golpeado de esta manera. Seguramente no es nada agradable. Ahora trasládalo a Jesús, siendo golpeado, azotado, humillado, escupido, ensangrentado, lo obligaron a cargar, estuvo todo el día en el sol. Un sufrimiento, hermanos, que bien lo describe el Salmo 22 como un grito de angustia. Y todo esto por nosotros, dice la palabra, por amor a ti, por amor a mí. Salmo 22, versículo 19 al 21. De todo este salmo, hermanos, solamente hay 3 versículos que son peticiones. Todo lo demás es el sentimiento de soledad. Prácticamente del versículo 1 al versículo 18 es el sentimiento de soledad que expresa el salmista. Y 3 versículos, 19 al 21, son peticiones de Dios. Dice este salmo 19 al 21, pero tú, Señor, eres mi fuerza. Ya lo habíamos visto esto de tú eres mi fuerza en el Salmo 18. No te alejes, ven pronto a mi ayuda, líbrame de morir a filo de espada. No dejes que me maten estos perros. Sálvame de la boca de estos leones, defiéndeme de los cuernos de esos toros. La única petición que hace el salmista es, líbrame, sálvame de esto que estoy viviendo. Líbrame, porque tú, Señor, eres mi fuerza. Hermanos, en nuestra vida no va a haber otra cosa que te dé más estabilidad, que te haga sentir fortaleza, seguridad, que tu relación con Dios. Si algo nos ha enseñado esta pandemia es que las cosas pueden cambiar, la salud puede cambiar. En 15 días tú puedes estar tirado en el hospital sin poder respirar. Es el tiempo que tarda el virus en llegar y afectar todo tu sistema. En 15 días tú puedes estar tirado en cama en el hospital, inconsciente, porque obviamente para que te metan un tubo, un respirador en tu garganta, una persona no puede tener un tubo de manera normal. Te sedan, te ponen en un coma temporal, entonces te ponen un tubo adentro de tu garganta para suministrarte oxígeno. En 15 días tú puedes estar perdiendo todo lo que tenías, tu seguridad, tu estabilidad, todo lo que tenías. Si algo nos ha enseñado, hermanos, esta pandemia, es que lo único que nos da certeza y fortaleza en nuestra vida es Dios. Pero tú, Señor, eres mi fuerza. No hay otra cosa que nos pueda dar estabilidad. Los últimos versículos de este salmo, a partir del versículo 22 y al final, imagínense, hermanos, que estás viviendo todo esto que describe el Salmo 22, siendo golpeado, humillado, sobajado, te están tratando muy mal. ¿Qué saldría de tu boca en este momento si estuvieras así? ¿Saldría queja? ¿Saldría tal vez, no sé, qué dirías en ese momento? Señor, véngame de estos que me están maltratando. ¿Qué dirías? Fíjense que los últimos versículos son versículos exclusivamente de alabanza. Del versículo 22 en adelante, lo único que hace el salmista después de escribir todo lo que sufrió y de pedir en petición que lo libre es alabanza a Dios. Déjenme leer algunos versículos de estos. Dice Salmo 22, versículo 23 y en adelante. Ustedes los que honran al Señor, alábenlo. Alaben tu fidelidad delante de los que te honran. Alaben al Señor, ustedes los que lo buscan. Gentes de todos los rincones de la tierra, arrodíllense delante del Señor, inclínense y adórenlo solo a Él. Lo que deberíamos de hacer nosotros, hermanos, en tiempos de angustia es solamente una cosa: alabar. Alabar. Seguramente es lo que menos queremos hacer. Trata en tu mente de recordar ese momento cuando estuviste muy enfermo. Tal vez tuviste temperatura o dolor de estómago, pero estos dolores que te tiran en cama, que no te dejan estar bien. ¿Sí? ¿Puedes sentir esa sensación? En esos momentos quisieras alabar. La realidad es que no. Uno no quisiera.
Uno está con quejas, con dolores, con enfermedad, con sentimientos extraños, ¿no? Pero lo único que deberíamos de hacer al momento de tener estos momentos de angustia es alabar. De nuestra boca deberíamos de pronunciar alabanza. Y quisiera mostrarte esto con 2 ejemplos. Si pensamos en alguien que la pasó muy mal en la Biblia y que la Biblia nos lo describe, ¿en quién pensarías? ¿En quién pensarían? En Job. Excelente. Una persona que padeció terriblemente. Dice la Biblia que en un solo momento perdió a todos sus hijos, perdió su ganado, perdió su salud, le dio una especie de lepra. Dice que estaba tirado en un espacio en el piso con ceniza, una cosa que le cubría la piel, prácticamente llagas en todo el cuerpo. Job es un buen ejemplo. ¿Y saben qué dice Job cuando empieza a padecer esto? Fíjense la alabanza que da Job. Desnudo vine al mundo y desnudo saldré de él. El Señor me dio todo y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Si algo nos enseña la palabra es que en tiempos de angustia lo primero que deberíamos de hacer es alabar y bendecir a nuestro Dios. Tú y yo no podemos ver la película al final, O sea, estamos viviendo ese tiempo y no sabemos qué viene al futuro, 1 año, 2 años, 50 años, no lo sabemos. Pero Dios tiene la visión completa de todo lo que vamos a vivir. Y esto es un capítulo, bueno, el sufrimiento, estoy hablando, el sufrimiento que vivimos es un capítulo en toda nuestra vida. Seguramente, y no lo dudo, este capítulo de dolor tiene una razón. No deberíamos de preocuparnos porque Dios ya sabe lo que viene más adelante. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. La Biblia describe, hermanos, que Jesucristo padeció prácticamente todo esto que describe el Salmo 22, y en Hebreos 12 nos da la razón del sentimiento que tenía Jesús. Déjame leértelo. Dice, Hebreos 12, versículo 2 y 3, Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque esa era de las peores muertes en este tiempo. Bueno, yo creo que en ese tiempo también, en estos años. Pues sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría. Por lo tanto, mediten en el ejemplo de Jesús, que sufrió de parte de los pecadores. Por eso no se cansen ni se desanimen, dice Hebreos 12, versículos 2 y 3. Hermanos, tomemos el ejemplo de Jesucristo, sufriendo, padeciendo y dando la alabanza a Dios. No se cansen ni se desanimen. Es muy normal, hermanos, cuando estamos padeciendo algún dolor, nos desanimamos. Nos decimos, ¿por qué a mí? No, yo no debería de pasar esto. Señor, no me has abandonado, cosas como estas, ¿no? La realidad es que no. Y dice Hebreos, ustedes no se cansen ni se desanimen cuando padezcan alguna clase de dolor. La última frase de Jesús, hermanos, de estas 7 palabras le llaman, que en realidad son 7 frases, que dice Jesús, la última de ellas, creo que esta debería de quedarse grabada en nuestro corazón y en nuestras mentes. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque la realidad, hermanos, es que cuando padecemos de angustia no sabemos lo que va a pasar. Hay enfermedades que conducen a la muerte y es inevitable. Lo que deberíamos de hacer es, al igual que Jesús, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No hay un lugar donde encuentre más fuerza, no hay un lugar donde encuentre paz, no hay un lugar donde yo me sienta tranquilo, sino solamente en los brazos de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hermanos, dos cuestiones y con estas quiero cerrar. La primera, siempre que leas el Salmo 22 o leas los Evangelios, considera el sufrimiento que padeció Jesús. Es un sufrimiento que padeció por ti, porque te ama. Es un sufrimiento que padeció tratando de demostrar todo el amor que tenía por ti, buscando salvarte del infierno. Y el segundo, hermanos, descansemos en Jesús. Descansemos en medio de nuestros problemas, sufrimientos, dolores. Descansemos en Dios. Considera esto al leer el Salmo 22. Es un grito de angustia que hacía el Señor Jesús por ti. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú nos recuerdas, Señor, el sufrimiento que pasaste por nosotros, porque nos amas. Yo te suplico, Padre, que
podamos tener consideración de este sufrimiento. Que mis hermanos, Señor, cuando estén pasando un momento de angustia y de dolor, recuerden, Padre, que tú también ya padeciste. Y recuerden, Padre, que en medio de este sufrimiento y dolor, lo que tenemos que hacer, Padre, es alabarte, porque tú sabes lo que viene para nosotros, Padre. Pensamientos, dice tu palabra, tienes de bien para nosotros y no de mal, a fin de darnos un futuro lleno de esperanza. Señor, confiamos en eso y confiamos en ti. Gracias por tu amor, gracias, Padre, porque tuviste que padecer esto por nosotros, Padre. Gracias porque, Señor, tienes consideración de tu pueblo y de tus hijos. Te alabamos porque eres bueno. Te lo pido todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos. Vamos a entonar estas alabanzas. Dice esta alabanza: en la cruz del Calvario. Dice, en la cruz del Calvario fue clavado Jesús y todos mis pecados los borró mi Señor. Y así lo creemos. Creemos que Jesús fue el que murió por nosotros en esa cruz y borró todos nuestros pecados y nos hizo libres. Y nosotros lo sabemos porque creemos en la palabra de Dios y creemos que ahí nos dice la verdad. Vamos a entonar esta alabanza. Dice, en la cruz del Calvario. entonar también el himno número 330. Cristo está conmigo.
Dice Mateo 28:20, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y confiando en esa promesa, entonamos este canto. Hermanos, recibamos la bendición en esta tarde. Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro Padre Celestial, y la luz y dirección de su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Gracias damos al Señor, hermanos, por las actividades de hoy, por los cultos, por los mensajes. Y les pedimos, hermanos, que todos los días sigamos unidos, estemos en comunión, alabando al Señor. Les seguimos invitando a que se integren a las actividades de nuestra iglesia y que, bueno, cada una de ellas tenemos nuestro culto de oración los domingos a las 10:30, tenemos los dos cultos, tenemos también el martes de estudio bíblico, tenemos la tertulia literaria del Ministerio de Evangelización. Hermanos, pues seguimos con las actividades de la iglesia y les pedimos que estemos orando para que el Señor nos permita pronto regresar a la iglesia. Que el Señor les bendiga.